a don Julio Raudales, que no es hija de doña Rosa Elena Bonilla de Lobo. Lo voy a leer. Creo que ya ella autorizó que Julio me lo muestre otra vez y que yo lo lea. Dice doña Rosa Elena Lobo, que no es Rosa Elena Bonilla de Lobo, ni es su hija, solo es hija de don Pepe Lobo, el expresidente. Buenos días, don Julio, le dice. Los medios de comunicación también tienen la pobre actitud que tanto profana Renato Álvarez. Es el primero en difundir odio a través de sus críticas. Y miren, si informar acerca de una persona que se le ha presentado requerimiento fiscal, que ha estado en una audiencia de imputado, que el juez o la juez determina privarle su libertad, si informar de eso es promover odio, pues tenemos que entrar a un debate y a un diálogo para entendernos mejor. Si hablar aquí de que la corrupción es el principal flagelo que nos quita miles de millones que pudieran ser invertidos en proyectos por las carencias que tiene el pueblo, si decir eso es promover odio, podemos entrar al diálogo y debatir sobre eso también. Uno se granjea antipatías porque prima este tipo de noticias, sabiendo que la corrupción en este momento, para nosotros aquí adentro y para la comunidad internacional, es la principal desgracia que tiene Honduras. Por lo tanto, yo juego en la corriente de lo que el pueblo quiere que se reivindique y de lo que la comunidad internacional nos presiona, que es el tema anticorrupción. Y eso no es promover odio, desde mi punto de vista. Pero bueno, si hay otro enfoque, sentémonos, dialoguémonos y miremos, no sé si quién tiene la razón o porque yo puedo aprender de ella también. Puedo aprender de ella, de repente algunos excesos cometo. Pero a todos los que están imputados en este momento, yo sé que se prejuician contra uno, contra los medios, contra los periodistas. Sé que se prejuician, porque quisieran que uno opacara, obviara y no mencionara estos temas. Pero miren, deben darse cuenta que la corrupción es el principal flagelo del país. Por lo tanto, uno no lo puede obviar. Muy bien, entremos otra vez a esto del diálogo. ¿Qué proponen ustedes en medio de todo esto que se ha descrito aquí, que se ha comentado, que se ha reflexionado? ¿Quién me pidió la palabra primero? Omar García. Sí, siento yo que debemos de aprovechar el hecho de que existe una necesidad generacional con respecto a esto, pero también hay un cambio generacional y mucho tiene que ver con esta palabra diálogo. Diálogos o dialogus, griego o latín, que tienen que ver que a través de la frase, de la idea, llegamos a una conclusión. Si nosotros empezamos a ver el diálogo como una negociación, se parecen bastante, son dos procesos que casi llegan a lo mismo, pero en este caso podríamos decir que el diálogo no es más que una negociación de ganar-ganar, donde ambos ganan. Si estamos de acuerdo de que tenemos un problema y que debemos de afrontarlo en una forma de diálogo, exponiendo y diciendo lo que realmente nos está afectando, y después sigue la otra parte. Bueno, a mí me afecta de esta otra parte. Es entender cómo lo está viendo. Cuando uno ve a la otra contraparte como un enemigo, el diálogo no va a fructificar. Tenemos que estar bien claros de que tenemos un problema generacional actualmente en Honduras. La mayoría de los jóvenes tienen una frustración acumulada, como está diciéndolo muy bien acá mi colega, de tanta mentira. Tenemos un hastío con respecto a la clase política, tenemos altos niveles de corrupción, pero todavía hay algo peor, hay altos niveles de impunidad. Por ejemplo, en este caso que se está hablando de Pandora, ¿cómo es posible que a unas personas con los mismos delitos los exhiben, hay vejámenes, se les presenta en los medios de comunicación y ahí salen, y a otros no? A estos más bien se les da esto y se les dan privilegios. Mire, esa cosa, en vez de ayudar, lo que está haciendo es alimentando de gasolina la hoguera que no queremos todos entrar, pero podemos entrar, a esa imparcialidad. Y entonces, en ese caso, los medios de comunicación, ustedes no tienen culpa, porque ustedes que van a poder controlar cuando llegan personas así a un centro donde se les va a juzgar. Y entonces yo pienso, dice, ¿por qué no tenemos igualdad? Por lo mismo, entonces eso va contra el diálogo,
porque el diálogo tiene un principio, equidad e igualdad. Y si en la nación no se vive eso, si tenemos una generación que no creció con los 5 niveles de respeto a la autoridad, el primer respeto a la autoridad es a los padres, está a la familia, después la comunidad, la iglesia, la empresa y el Estado. Por eso encontramos una generación que no quiere respetar nada. Simplemente, como lo dijo una persona que escribió ahí, desde el hogar no hemos enseñado a lo que es el diálogo. ¿Cómo podemos? En la familia, cállese, yo soy papá, usted tenga esto. Pero también en la empresa, el empleador le dice al empleado, mire, cállese, y lo tiene. Sí. Si tenemos una actitud que no está renunciando hacia eso, y eso es lo que tenemos. Ahora, yo les pido que orientemos el debate hacia la propuesta de ustedes. Aquí tenemos 2 problemas serios en este instante, ¿verdad? Que son derivados, uno, de las elecciones del 26 de noviembre. Y todo esto que se ha hablado de las mesas técnicas del prediálogo. El que tengo yo. Y que no hemos llegado a instalar el gran diálogo para resolver esto y los otros conflictos estructurales que tenemos. Y ahora el problema del transporte. Sabiendo que no tenemos actitud para el diálogo o que no sabemos dialogar porque llegamos a las mesas descalificando a la persona con la que disentimos o no coincidimos en algunos temas. Sabiendo eso, ustedes mismos lo han dicho, ¿qué hacer a partir de este momento en que los conflictos todos se nos pueden agravar? Claro. Porque aquí hay problemas económicos, gente exigiendo mejoras salariales, pueblos exigiendo infraestructura. Tenemos un problema de gobernabilidad. Tenemos un problema de gobernabilidad, hay que admitirlo. ¿Qué nos conviene hacer a partir de ahora para tratar de aplacar? No vía negociación donde esté debajo de la mesa el pisto, la corrupción, no, sino solucionando los conflictos, pero enfrentándonos en una mesa, cediendo y viendo cómo resolvemos los problemas. Usted me pide la palabra, Pablito Carías. Hay que estar convencido que el diálogo es el mejor instrumento para buscarle solución a los conflictos. Y cada vez que uno entra en un diálogo, debe tener la plena convicción que se va a lograr una posición intermedia, que no es lo que yo planteo, ni lo que la otra parte sostiene. Yo he participado en diálogos de carácter social y sabía que lo que nosotros pedíamos nunca lo íbamos a lograr en un 100%, y que había que dar espacios a una solución intermedia para buscar acuerdos que fueran sustantivos. Porque de otra manera no es diálogo, es imposición. Y las imposiciones solo se hacen en la confrontación violenta, agresiva, y es donde vence el que tiene más fuerza. Y de eso no se trata, porque entonces sería entrar a esa época del reptil del cual nos ilustraba el doctor Euseda. Entonces yo creo que a nuestros políticos pareciera que ha habido una ruptura entre esos viejos políticos que llamaba Euseda también, que algunos eran conservadores, otros eran progresistas, pero tenían claro que había que hablar, que había que negociar algunos temas. Hoy nuestros políticos pareciera que les falta formación cívica. Algunos incluso se han declarado como no políticos. Y negociar con no políticos, temas políticos, se vuelve muy complejo. Cínicos. Mira, lo que don Pablo dice es clave. Sí. Lo que don Pablo está diciendo es clave. ¿Sabes por qué? Porque justamente el rol del diálogo es generar política. Entonces, para que haya un diálogo eficiente, debe haber política eficiente. Y eso es lo que creo que está faltando en el país. Mira, Renato, yo discrepo un tanto de algunas cosas que se han dicho acá sobre el tema de que los tiempos, de que hemos empeorado, de que hemos involucionado. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Mira, eso de andar pontificando el pasado, ¿verdad? Y que todo lo pasado era mejor, no es tan cierto. Perdón, solo déjeme terminar, don Pablo. Sí. Mire, no es que estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay mucho de lo que usted dice con lo cual yo concuerdo, pero hay un elemento que es bien importante. Acá se ha mencionado que en los años 70, mire, en los años 70 los políticos eran tan corruptos como ahora, o quizás más. En los años 70 y 80, un coronel, discúlpeme, tenía casas, haciendas, tenía casas en las lomas de Guijarro y haciendas en todos lados, y mujeres por todos lados, y nadie decía nada.
Y a nadie se condenó por eso. Ahora por lo menos se están haciendo cosas. Yo no, pero vamos a partir de ese elemento. Pero creo que lo que debemos es de leer los tiempos actuales. Las cosas han cambiado, la gente está más informada. La gente percibe que muchos del fracaso o de muchas de sus frustraciones provienen de lo mal que se hacen las cosas por parte de las autoridades. Y por eso viene el descrédito. Yo no estoy justificando eso, solo estoy diciendo que creo que quien impulse un diálogo, que es la solución, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, no puede haber otra solución a la confrontación política de los problemas actuales que a través del diálogo, y lo hemos estado impulsando. Renato, pasamos un grupo de economistas, de gente vinculada a la función pública durante mucho tiempo, donde está Hugo Noé, donde está Rebeca Santos, donde está Juan Ferrera, Arturo Alvarado y otras personas, que se llama Grupo Promotor del Diálogo Fiscal. Lo hemos venido impulsando durante 5 años y no se nos escuchó. Ahora se retoma el instrumento que nosotros generamos, ¿no?, que se llama Propuesta por un Pacto Fiscal, y se está trabajando ahora. Eso es positivo, a mí me parece bien. Pero el problema es que la frustración proviene justamente del hecho de que se haya tratado, de que se haya trabajado tanto, que se haya impulsado tanto diálogo, tanto pacto, tanta generación. Cada vez que comienza un gobierno hay un diálogo, y a la hora de la hora los resultados no llegan a nada. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que aprender a leer nosotros la realidad. El problema del concepto de progreso que está manejando Julio, y aquí hacemos un triángulo con Pablito, es lineal. Es que ese progreso es un progreso decadente, porque vienen y nos dicen, este año la economía va a crecer a no sé qué porcentaje del Producto Interno Bruto. 3.8. Exacto. Y los pobres crecen ¿en qué porcentaje? Usted lo sabe, que esa medida de darle el privilegio al mercado de ser el Dios que sustituye a la naturaleza, a la sociedad y al pensamiento, genera también una fábrica de pobres. Y aquí han probado todos los modelos económicos posibles, y el resultado es que con todos los diálogos, con todo esto, lo que tenemos es una fábrica de pobreza. Entonces, no sabemos emerger. Emerger quiere decir nacer cada día con el futuro y anticiparnos al futuro. Miren, este mismo programa lo pueden tener dentro de 20 años, y si el modelo económico no cambia, y si el diálogo sigue siguiendo la misma tónica, la respuesta va a ser la misma. Un país pobre, un país que dice que necesita mejorar la educación, pero que pasaron los 20 años y no invirtió en educación. Pero yo le abono lo que está diciendo. Vaya, el modelo que tenemos nos lo impuso Rafael Leonardo Callejas. El modelo neoliberal que tenemos nos lo impuso él. Ahí no hubo consenso, ¿verdad? No. Bueno, pero si eso se ha gastado, sentémonos Hay que a crear repensar. otro modelo. Rafael Leonardo dijo una a crear cosa. otro modelo. En 25 años dice, porque es la teoría del vaso, ¿ah? Sí. En 25 años el vaso se habría llenado, y entonces va a esparcir su beneficio a toda la población. Y no resultó Ahora ser hay así. que tener paciencia a los pobres. Cambiaron no ha de vaso. resultado. El vaso se llenó, pero como dice el Papa Francisco, pareciera que tuvieron como arte de magia. El vaso parece que se hizo más ancho. Porque nosotros no tenemos un capitalismo neoliberal. Esto Es que exactamente nunca ha habido feudalismo. eso, hombre. Mire, Es que la eso- gente se quiere Eso ir. lo ensayaron en el 90 y lo La dejaron. gente de nuestro país se quiere ir a Estados Unidos. Estados Así Unidos es, de acuerdo. es neoliberalismo de la forma más expresiva que puede haber. pero genera más trabajos que el entonces nuestro. no tenemos eso, porque la gente se quiere ir. Esto es feudalismo. Aquí lo que tenemos es un capitalismo estatista. Y eso es una aberración dentro del capitalismo. Correcto. Definitivamente aquí estamos en problemas. Esta forma que nosotros tenemos, estamos todavía en el siglo XVIII. Y entonces, con ciertos tipos pequeñitos de desarrollo para la inversión, tenemos que estar claros acerca de eso. Ha habido una frustración en el liderazgo político. Mire, los políticos y los religiosos son necesarios para que una civilización no se mate. Pero aquí, si estamos viendo todos contra todos, es porque han fracasado. ¿En qué? En que han mentido. En que su forma de ser, las propuestas con que engañaron, o la flauta para llevar las ratas en aquella cuestión del cuento de Hamelin, de verdad, falló. Aquí lo que necesitamos es que nos detengamos, porque hemos llegado a una situación fuerte. Estamos hablando de crisis electoral a crisis política, pero
hemos entrado a una crisis económica que va a terminar en crisis social. Y eso es lo que no ha tenido la capacidad en Nicaragua, por ejemplo, porque allá se acumularon varias cosas. Allá hay un señor que todo lo controla, aquí no hay alguien que controla todo todavía, pero allá hay un levantamiento y que garantiza de que la juventud, solo miren la edad que hay en Nicaragua de las protestas, en Venezuela, y qué le garantiza a usted que aquí tenemos 400,000 jóvenes entre 14 y 19 años que no están en los centros educativos, Correcto. por favor. Entonces, esta gente necesita salidas. Tenemos una clase cínica que nos ha engañado. Tenemos una clase política que es tan corrupta que puede corromper a los narcotraficantes. Ahora, miren, yo que no, tienen quiero que esa lleguemos, capacidad. yo no quiero que lleguemos a las 9 simplemente elaborando el diagnóstico, que ya lo tenemos. No, yo creo que tenemos que emerger. Entonces que entremos Muy bien, a pero una mesa. Usted, Entremos a esta usted mesa. dijo algo que no lo terminó. Usted dijo, ha llegado el momento Ese es el de momento. detenernos, dice. Es correcto. Ok, ha llegado el momento de detenernos. ¿Detenernos para qué? Con todo ya el diagnóstico estructurado de ellos, del país que hemos construido hasta ahora y que no nos satisface. Dice él, ha llegado el momento de detenernos. De mirarnos a sí La mismos. pregunta es, ¿para qué nos vamos a detener? Después de la pausa, seguimos aquí con este distinguido grupo de panelistas Para no autodestruirnos. analizando este problema No, pero ya estamos de falta de diálogo que tenemos los Está bien. hondureños. Pablo Carías, Omar García, Julio César Raudales y Armando Es Uceda. un progreso.